Surgen dos preguntas: ¿qué es C++ y para qué sirve? En un simple párrafo podríamos definir C++ como un lenguaje de programación compilado que nos va a servir para la creación de software, también conocido como aplicaciones y programas. Entonces tenemos por una parte que el hardware es la parte física de los dispositivos, como vienen a ser las memorias RAM, discos duros, microprocesador, un monitor, una máquina de fax, entre otros. Mientras que por la otra parte vamos a tener el software. Esta viene a ser la parte lógica que le va a indicar al hardware qué hacer, cuándo hacerlo y cómo hacerlo. Vamos a hablar un poquito de los usos del C++ para posteriormente pasar a las características y ventajas aceptadas de este lenguaje. En primer lugar tenemos que nos va a servir este lenguaje para la creación de software para computadoras, smartphones y otros dispositivos, aunque destaca principalmente para la creación de software profesional para computadoras. Pasamos al siguiente punto donde nos dice que este es el lenguaje más utilizado para el diseño de videojuegos. Esto se debe principalmente a su velocidad y otras características que vamos a estar hablando más adelante. Tenemos también que este es el lenguaje más utilizado para la creación de sistemas operativos. Por ejemplo, en el caso de Unix, este está diseñado en el lenguaje C. En verdad existe una diferencia entre C y C++. El C++, por ejemplo, incluye la programación orientada a objetos que no la tiene el C, pero básicamente el C++ es una extensión del C y por eso su sintaxis es muy similar. Todo programador de C++ va a poder programar en C sin tanta dificultad, simplemente va a necesitar consultar un poco la documentación para empezar a programar también en C. Lo mismo pasa en el caso de Android, que sus líneas de código están diseñadas principalmente en C, también en Java y posteriormente en C++. Es decir, si unimos C y C++, el Android está diseñado en un porcentaje mayor en C++ y C. Pasando a las características y ventajas aceptadas de este lenguaje, puesto que algunas todavía están en constante debate, podemos mencionar la velocidad que es más alta en los lenguajes compilados que en los lenguajes interpretados. Esto se entiende muy fácil. Existen dos tipos de lenguajes de programación, los compilados y los interpretados. Como decíamos anteriormente, C++ es un lenguaje compilado, y esto significa que cuando terminamos de crear nuestro programa, al momento de indicarle a nuestro compilador que precisamente compile nuestro programa, vamos a obtener un archivo ejecutable en lenguaje máquina. El lenguaje máquina es aquel que pueden leer los microprocesadores directamente sin ningún problema. Por la otra parte tenemos los lenguajes interpretados, como son el Python y el Java, por ejemplo. Estos lenguajes van a generar un archivo ejecutable en un lenguaje intermedio, y es cada vez que el usuario final ejecute el programa cuando se va a generar el lenguaje máquina en tiempo real. Obviamente se entiende que existe una diferencia de velocidad entre un tipo de programación o entre un tipo de archivos y los otros tipos de archivos, dependiendo de si son interpretados o compilados. También tenemos en el siguiente punto que con este lenguaje de programación vamos a obtener una mayor versatilidad al mismo precio. Esto significa que con Python, cuando aprendemos a programar, nos damos cuenta que con 2 o 3 líneas podemos crear una ventana gráfica, y con 2 o 3 líneas más podemos crear un botón. Es muy sencillo, pero cuando el cliente nos pide un software o un proyecto demasiado personalizado, nos vamos a dar cuenta que tenemos que dejar toda esa comodidad de crear 2 o 3 líneas para crear un software más personalizado. Por ejemplo, que la ventana inicie minimizada, que inicie simplemente un icono en la bandeja del sistema, o poder personalizar el icono de la parte superior izquierda de nuestra ventana. Para esto vamos a necesitar incluir muchas más líneas de código. Incluso he llegado a casos donde es necesario utilizar la WinAPI, la API de Windows, porque no es suficiente con las librerías gráficas del Python como la Tkinter,
Y ahí es donde nos damos cuenta que tenemos que dejar toda esa comodidad, esforzarnos mucho más de lo que nos decían al principio cuando nos invitaban a estudiar estos programas. Ciertamente recomiendo el Python para programas que requieren ser entregados en un plazo de tiempo más corto y no requieren tanta personalización. De lo contrario, con el C++, desde el principio nos acostumbramos a programar de una forma más detallada, aunque sea para generar una simple ventana. Por tanto, cuando requerimos mayor versatilidad, el precio, y no estamos hablando de precio económico, sino de ese esfuerzo que vamos a tener que dar para crear esa mayor versatilidad, para crear algo más configurado, más personalizado, va a ser un precio similar al que estábamos dando desde el principio. Y en el tercer punto tenemos que tras aprender el lenguaje C++, se nos va a hacer más fácil aprender otros lenguajes de programación, si luego queremos aprenderlos. Porque, como decíamos, el C++ nos demanda un mayor nivel de detalle y de atención a no cometer errores, mientras que otros programas conocidos como de bajo nivel, bien mencionábamos el Python y el Java, son más sencillos, y si aprendemos primero estos lenguajes y luego intentamos aprender el C++, vamos a notar o vamos a sentir que los algoritmos del C++ son un poco más difíciles. Entonces, la recomendación, si todavía no ha aprendido ningún lenguaje de programación, es que empiece primero con el C++ siempre y cuando realmente les interese la programación. De lo contrario, se les puede hacer más difícil. Otra pregunta que surge es sobre la oportunidad laboral. Y es que conviene que todo programador, antes de aprender un lenguaje de programación, se pregunte ¿qué demanda existe en el mercado de programadores que utilicen dicho lenguaje de programación? Esto realmente depende del caso. Si en su caso usted no desea dedicarse exclusivamente a la programación, sino que quiere complementar los conocimientos de otra carrera que ya tiene, y por lo tanto desea aprender únicamente un lenguaje de programación, le voy a recomendar más que aprenda Java o Python. En primer lugar, porque son más sencillos de aprender y el estudiante no se va a desanimar si no le gusta tanto la programación. Y en segundo lugar, porque efectivamente existe una demanda mayor de estos lenguajes en empresas que no se dedican a la fabricación de software, pero que sin embargo van a necesitar un programador que le dé mantenimiento a su sistema o actualización. Por el contrario, si realmente se quiere dedicar a la programación y por lo tanto va a intentar postularse en una empresa de diseño de software, es indispensable que conozca el lenguaje C++ para tener mayor probabilidad de ser contratado. De todas formas, la recomendación no es que conozca solo un lenguaje de programación, sino que conozca 2 o 3, puesto que las empresas de diseño de software van a preferir un programador que conoce varios lenguajes a uno que simplemente conoce un lenguaje nada más. Empresas de videojuegos, como mencionábamos anteriormente, van a darle prioridad a los programadores que sí conocen C++. Igualmente, las empresas de diseño de antivirus, puesto que un antivirus no debería de programarse ni en Java ni en Python. Llegados a este punto, si se decidió por aprender este lenguaje de programación, ha de preguntarse qué necesita para empezar a programar. Simplemente un entorno de desarrollo integrado, también conocidos como IDE, por ejemplo el CodeBlocks, que por cierto en el video anterior les expliqué cómo descargarlo, de dónde descargarlo y su instalación. En caso que todavía no haya instalado ningún IDE, les recomiendo que vea ese video para que no vaya a cometer ningún error durante la instalación. Otro IDE que les voy a recomendar de forma alternativa es el Dev C++. Ambos son los más utilizados en la categoría Open Source. Sobre el video para la instalación del IDE, les voy a dejar el enlace en la descripción como de costumbre. En el siguiente video ya vamos a estar escribiendo las primeras líneas de código. En el mismo les voy a estar explicando el uso de los diferentes tipos de datos
que por cierto, si ya saben programar en algún otro tipo de lenguaje de programación, también les recomiendo que vean ese video, puesto que los tipos de datos entre este lenguaje y los otros suelen variar significativamente. También vamos a estar viendo un poco sobre la salida de texto por pantalla y le vamos a pedir al usuario que ingrese algún texto para posteriormente manipularlo de distintas formas. Así es que bueno, nos vemos por allá.